Muy buenas noches a todos. Saludamos también a quienes nos siguen por el video. Déjenme acomodar aquí el micrófono. El día de hoy, como estamos en el mes de noviembre, en el mes en que recordamos a nuestros difuntos, queremos... Gracias, Carlos. Gracias. Queremos reflexionar un poquito acerca de lo que pensamos los católicos acerca de la muerte y de lo que hay después de la muerte. Como bien nos mencionaba doña José en su reflexión del Evangelio, hay veces que la muerte pues nos da un poquito de miedo. Sin embargo, la muerte es la manera en que llegamos a Dios. La muerte es la puerta para entrar a ver su rostro. Entonces, sí, la muerte nos da miedo a lo desconocido, que no hemos experimentado la muerte. Y nadie que haya muerto ha venido a platicarnos cómo es ese asunto. Pero nuestra fe nos ayuda a entender que lo que queremos es estar con Dios, pues la manera de lograrlo es muriendo. No es que andemos buscando morirnos, sino que esperamos con paciencia, pero con confianza, el momento en el que el Señor nos llame a su presencia. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar con el numeral 1020. Y precisamente es lo que nos dice el Catecismo acerca de la muerte. Dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Por lo tanto, pues no es para darnos miedo, no es para asustarnos. El evangelio que leímos hoy de Lucas nos da una visión de qué tan definitiva es la muerte. Al decir que de dos personas que están acostadas en la misma cama, uno será llevado, otro será dejada, o que dos mujeres que están juntas en los trabajos del hogar, una será llevada y otra será dejada, lo que nos quiere decir es que en el momento de nuestra muerte estamos nosotros y nuestras obras y nuestras decisiones, pero no podemos pedirle ayuda al esposo o a la esposa, no podemos pedirle ayuda a papá o a mamá, no podemos pedirle ayuda al amigo influyente. En el momento de nuestra muerte estamos responsablemente nosotros delante de Dios. Por eso dice Jesús: olvídense de sus relaciones humanas, olvídense de las palancas que tengan en este mundo, ¿verdad? Ese día ustedes van a estar frente a Dios con la responsabilidad de sus decisiones y de sus acciones. Es lo que significa. Y en ese momento vamos a recibir inmediatamente el juicio que por nuestras decisiones y nuestras acciones nos merezcamos. Sigue el catecismo en el 1021. La muerte pone fin a la vida del ser humano como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Es decir, no es que se acabe la vida, sino que se acaba la etapa de la vida en la que tenemos la opción de decidir si queremos recibir la gracia o no. Piensen, por ejemplo, cuando un bebé está creciendo en el vientre de su madre y llega el momento de nacer. No es que su vida se vaya a acabar, sino que la vida de estar protegido dentro del vientre de su madre llega a un momento en que
esa etapa de su vida se termina y comienza la vida en el mundo con su familia para crecer, para aprender, para vivir. Igual, cuando llega el final de esa etapa de la vida, lo cual llamamos muerte, se termina no nuestra vida, se termina la parte de la vida en la que tenemos esa apertura a la aceptación o el rechazo de la gracia que Dios nos ofrece. Pero nuestra vida sigue. Cambia, pero sigue. Dice, el Nuevo Testamento asegura la existencia de la retribución inmediata después de la muerte para cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. La parábola del pobre Lázaro en el Evangelio de Lucas habla de que después de que se murieron el rico y Lázaro fueron a sus respectivos lugares, ¿verdad? Y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón, también en el Evangelio de Lucas, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no dentro de 2000 años, no cuando regrese el Hijo del Hombre, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como otros textos del Nuevo Testamento hablan del último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Pensamos especialmente en la carta a los Hebreos, el pasaje que leímos este domingo pasado del capítulo 9, versos 27, dice, los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. Lo que quiere decir este pasaje es, nosotros creemos que nuestra vida tiene un valor infinito porque es la única que tenemos. Hay otras religiones que piensan que podemos tener varias oportunidades, que regresamos a este mundo. En algunas piensan que si nos portamos bien en esta vida vamos a regresar a una vida que sea, aunque sea un poquito mejor. Si nos portamos mal en esta vida vamos a regresar a una vida inferior, y que incluso podemos regresar como seres humanos o como animales o como plantas. Yo me imagino qué pensarán estas religiones de tanta cucaracha que hay en el mundo. Son gente muy mal portada, yo creo que les tocó regresar como cucaracha. No, la religión de Jesucristo no piensa eso. Cada criatura es una criatura individual y separada, y nuestra vida es única, y cuando termina rendimos cuentas y recibimos la consecuencia sin regresar. Recibimos una consecuencia que es para siempre. Dice el 1022, cada ser humano después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Y aquí vienen los tres resultados posibles. Bien a través de una purificación. Purificación. Bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo. 2, bienaventuranza. O bien para condenarse inmediatamente y para siempre. 3, condenación. Purificación, bienaventuranza, condenación. Esas son las únicas tres opciones. Ahora, de estas tres opciones, una no es definitiva, porque las personas que requieren una purificación saben a ciencia cierta que después de la purificación van a ir a la bienaventuranza. Entonces, ya sea que vayamos directamente o por medio de una purificación, esas dos opciones terminan en el cielo. La única opción que no termina en el cielo es la de la condenación. Pero la purificación es así como tortura. No necesariamente. Ahorita vamos a seguir. Pero vamos bien hasta aquí. Entonces, vamos a hablar primero de la bienaventuranza, ¿okay? A lo que llamamos el cielo. Dice el Catecismo 1023. Los que mueren en la gracia y amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara.
Y tenemos varias citas que nos hablan de eso: Primera de Juan 3:2, Primera de Corintios 13:12, Apocalipsis 22:4. ¿Qué quiere decir esto de ver a Dios tal cual es? Quiere decir que hay una unión perfecta entre nosotros y Dios. Es una unión que nosotros podemos empezar a experimentar en este mundo, sí, pero de una manera imperfecta, porque en este mundo estamos limitados pues por nuestras propias limitaciones, porque nos distraemos, porque no percibimos todo lo que pudiéramos percibir, estamos limitados a nuestros sentidos, a nuestra inteligencia. Todas estas limitaciones, cuando estemos en el cielo, pues ya no las vamos a tener, ni limitaciones nuestras ni distracciones externas. Entonces vamos a poder completamente dedicar nuestro ser a contemplar a Dios. Dice el Papa Benedicto XII en la Constitución Benedictus Deus: definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo en Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso que tuvieran algo que purificar una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Entonces el Papa Benedicto XII desde ese tiempo ya nos decía, incluso antes del juicio final, cuando la persona muere y muere en gracia de Dios, se va al cielo directamente o por medio del purgatorio, pero cuando está en el cielo ve a Dios tal cual es, incluso antes de la resurrección de los cuerpos y del juicio final. Por eso pueden interceder por nosotros. Por eso pueden interceder por nosotros, porque están completamente delante de Dios. Ellos tuvieron como intermediario a Jesucristo durante su vida, pero cuando llegan a la presencia de Dios ya no necesitan intermediario, están en la presencia de Dios. 1024. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y realización de las aspiraciones más profundas del ser humano, el estado supremo y definitivo de dicha, de alegría, de gozo. Pero fíjense, esto es lo que dice la Iglesia que es el cielo, pero se fijan que hay algo que la Iglesia no dice que sea el cielo. Salud. El cielo no es un lugar. Dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad se llama el cielo. El cielo es el fin último, la realización de las aspiraciones más profundas del ser humano, el estado supremo y definitivo de dicha. ¿Sí? Entonces es vida, es fin último, es realización y es dicha. Todas esas cosas, pero no es un lugar, no es un lugar físico. Por eso no tenemos que estar pensando de, ¿para dónde quedará el cielo? ¿Para allá o para acá? No es un lugar. No es que nos vamos a ir al espacio sideral, a otra estrella, otro. Esa es una imaginación muy infantil, ¿sí? De pensar que el cielo es otro planeta. No es otro planeta, es un estado de vida, es una manera de existir,
Es una manera de existir para siempre. ¿Puede ser aquí en la tierra? Puedes empezar a experimentarlo. Cuando tienes tu vida en unión con la Santísima Trinidad, cuando vas realizando tus aspiraciones más profundas de amar y ser amado, y cuando vives el gozo, que no es la alegría del momento, no es ponerte high con una droga o con el alcohol, es la dicha profunda que viene de lo más profundo de tu corazón por tu unión con Dios. Ese ya es una probadita del cielo. Todavía no es perfecto, porque como decíamos hace ratito, todavía nos distraemos. Eso lo podemos percibir por un instante a lo mejor, pero después viene otra cosa y tenemos que movernos de ahí. Pero podemos tener una probadita cuando tenemos esa comunión de vida con Dios, y esos momentos de dicha. (1026) Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Aquí nos dice la iglesia otra cosa que es el cielo. El cielo es unión con la Santísima Trinidad, realización de las aspiraciones más profundas del ser humano, el fin último de cada ser humano, el estado supremo y definitivo de dicha, y la comunidad de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. Sigue sin ser un lugar. Vida perfecta, fin último, realización de las aspiraciones, estado supremo de dicha, comunidad con todos los bienaventurados. Unión perfecta. En el cielo no estamos solos con Dios. En el cielo estamos todos juntos con Dios. Y por lo tanto con los demás. En el cielo realizamos en una sola pasada y de manera perfecta el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Porque en el cielo se vuelve lo mismo. De eso se trata. De vivir este amor para siempre y sin distracciones. Sin celulares y sin televisión y sin biles que pagar y sin chiquillos que lloran, hijos que se rebelan. No trabajar. Ya habremos trabajado lo suficiente, y el trabajo en el cielo es distinto, porque Dios es un Dios que trabaja. Dios es un Dios que crea, que transforma el universo continuamente, y nosotros nos unimos a esa obra. Como dice Liliana, cuando intercedemos por los demás, participamos de la obra de Dios de hacer el universo un mejor lugar. Entonces sí hay un trabajo, pero no es doloroso, no es cansado, no es físico y no es frustrante. Muchas veces yo pienso que lo que nos cae más gordo del trabajo no es hacer el trabajo, sino lo mal que nos pagan. No nomás porque nos pagan poco dinero, sino porque no nos lo reconocen, o porque hacemos algo y después alguien viene y lo deshace. ¿Cómo me acuerdo de cuando está recién trapeado el piso y pasa el chiquillo corriendo, quien había trapeado desde niño, hijo de... Bueno, el trabajo en este mundo es frustrante, no es malo, pero tiene sus frustraciones. El trabajo en el cielo no tiene frustración. No tiene frustración. ¿Estamos bien con el cielo? ¿El cielo es un lugar? No. Los ángeles están en el cielo. Sí.
Dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, o sea, con la Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama así. Sí. Entonces es como un estado que todas las personas que ya están, por ejemplo, muertas, podrían estar aquí como, así como, aquí, digamos. Eso es algo importante, como no es un lugar, entonces los que están en el cielo no están confinados o restringidos a estar en un lugar. La comunión que tenemos con ellos la tenemos en todo momento, donde quiera que nosotros estemos, porque ellos ya no están sujetos ni al espacio ni al tiempo. Por eso el Papa decía: estuvieron, están y estarán en el cielo al mismo tiempo, porque en el cielo ya no hay tiempo. Entonces estuvieron, están y estarán, están pasando al mismo tiempo, porque no hay tiempo, están en la eternidad. Pero fíjense cómo ya desde entonces ya había esta intuición de que el espacio es una creación de Dios, pues el tiempo es parte de este espacio, entonces el tiempo también es creación de Dios, entonces Dios está fuera del tiempo, y los que están con Dios pues también están fuera del tiempo. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se siente eso? ¿Qué significa eso? No tenemos idea, pero sí sabemos que estamos libres del tiempo y libres del espacio. Por eso el decir que los santos están aquí con nosotros, pues sí, porque como están con Dios, pues están donde quiera que esté Dios. ¿Y dónde está Dios? En todo lugar. Sí, así es, así de paz. Bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora de la purificación final o purgatorio. 1030. Los que mueren en la gracia y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, fíjense, esto es importante, ellos están seguros de su eterna salvación. El purgatorio nada más tiene una entrada, la muerte. Nadie va al purgatorio más que muriéndose. Y solamente tiene una salida, el cielo. Nadie sale del purgatorio por ningún otro lado. Dice: sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría en el cielo. 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Completamente distinta. Por eso el presentar el purgatorio con imágenes que se parecen al infierno o a las imágenes que tenemos del infierno, pues no va de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. El purgatorio es un lugar fundamentalmente diferente que el infierno. Pero Santa Fulanita y Santa Perenganita dicen que vieron en el purgatorio, que había llamas, que había... Pero nadie está obligado a creer en revelaciones particulares, y las revelaciones particulares no pueden aprobarse si van en contra de la doctrina de la Iglesia. Y entonces no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido. No tiene sentido que les estás dando, si pensándolo así, les estás dando una probadita al infierno, porque si ves llamas, ¿cómo te vas a purificar con las llamas? No, le estás dando una entrada al infierno. Entonces, yo lo pensaría, si lo quieres tomar en imagen, un hospital, donde vas lastimado, vas herido, pero vas a que te sanen, para que te limpien y llegues limpio al cielo, ¿no? Más que un lugar de castigo, es un lugar donde te están curando. Esa es una muy buena imagen. La diferencia entre el purgatorio y el infierno es la misma diferencia que hay entre el hospital y el panteón. En el hospital vas para curarte, al panteón nomás vas a que te entierren.
Muy bien. Pero fíjense que una cosa no es el purgatorio. ¿Qué creen que no es el purgatorio? Un lugar. Un lugar. El purgatorio tampoco es un lugar. ¿Sí? Es la purificación final de los elegidos después de su muerte. Porque en esta vida también podemos irnos purificando. Cada vez que mejoramos, cada vez que dejamos atrás algo malo y lo cambiamos por algo bueno. ¿Sí? Eso es purificación. El alinear mejor nuestra vida con la voluntad de Dios. A lo mejor vamos más o menos en la misma dirección, pero un poquito chueco, entonces pues enderezarla. Si vamos completamente para el otro lado, pues entonces estamos en riesgo. Pero si vamos más o menos para allá, no tenemos por qué tener miedo. Tenemos que simplemente ajustar el rumbo. ¿Verdad? Y si se nos acaba la oportunidad de ajustar el rumbo en esta vida, pues Dios nos ajusta el rumbo en la que viene. He escuchado hablar de unas misas gregorianas que dicen que ayudan cuando están así, mayor. Sí. ¿Les ayuda? Cualquier oración, cualquier acto que se hace con cariño para recordar a un difunto, les ayuda. Ciertamente la misa es la mejor. Y las misas gregorianas pues no son más que una serie de misas, entonces pues, claro Misa que es les... misa. Misa es misa, exacto. Bueno, es una misa como toda una misa. Sí, Pero ¿qué es lo que, por qué le llaman gregorianos? porque la inventó un señor que se llamaba Gregorio. Probablemente uno de los papas gregorios. No sé cuántas son, pero que tiene que ser en esa sección sin cortarlas, que tiene que ser seguidito una de otra de otra. Sí, creo que son 200 misas. Es algo un poquito exagerado. Es algo que viene de un tiempo en el que de veras le teníamos mucho miedo a la muerte. Las misas gregorianas. Pero todas las misas tienen un momento para pedir por los difuntos. Si se fijan, el padre Eder hace mucho énfasis en ese momento, ¿verdad? Cuando llegue el momento de la plegaria eucarística para pedir por los difuntos, él dice, recordamos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que ya fallecieron, y hace una pausa. ¿Para qué? Para que nosotros traigamos a nuestra mente a todas esas personas y ofrezcamos la misa, que es el sacrificio de Cristo, tiene un valor infinito por estas personas, para que avancen en esa purificación final en la que pudieran estar. También cuando uno hace el rosario, ¿no? En los rosarios, nuestro pueblo tiene la bellísima costumbre de los novenarios, ¿verdad? De 9 días después de enterrar al difunto, rezar el rosario. ¿Sí? Hermosa costumbre. Yo también escuché eso, lo que acaba de decir ella, que alguien cuando mataron, bueno, a mí me lo recomendaron eso, que hiciera misas gregorianas, o sea, que mandara a pedir misa. Entonces yo dije, pero yo mi fe es cuando estoy en misa, estamos ahí como acaba de decir, el cielo, Jesús con todos nosotros está ahí, o sea, el cielo se abre, los ángeles están, o sea, y ahí es donde yo digo, Señor, yo pido por mis seres amados que ya están ahí. Entonces para mí mi fe es esa. Yo me quedé así pensando, dije, pero ese o sea, ¿qué valor es para allá, para acá, si estoy con el mero mero? ¿Qué tiene la misa gregoriana que no tenga mi misa del domingo? Nada. La respuesta es nada. Nada. Mi fe es esa. La misa es la misa. El que se enoje, que no pida por mí. Quien quiera que sea, si está en el cielo, que no pida por mí. Tengo más de mi lado. Y cuando acaban de morir, si no te aseguras, se fueron directo al cielo, se fueron a
pero de alguna forma sería muy, muy egoísta tratar de aún tener una comunicación, una cercanía con ese ser. La iglesia nos aconseja muy fuertemente que no lo intentemos. El tratar de ir con mediums, espiritistas o visionarios, todas esas cosas, la iglesia no lo aconseja. Porque la escritura nos dice que la comunicación de allá para acá es algo que es muy extraño si es que alguna vez sucede. Hay historias en las que pareciera que esta comunicación ha ocurrido. Por ejemplo, todas las apariciones de la Virgen o de alguno de los santos. Por ejemplo, cuenta la historia de que, ¿sí saben la historia de Santa María Goretti? Esta era una muchachita jovencita, ¿verdad? A la que su vecino trató de violar. Y porque ella se defendió, el vecino la acuchilló y la mató. En lo que ella se estaba muriendo, él le dijo: yo te perdono. Y eso a él le afectó mucho. Entonces, pues obviamente lo metieron a la cárcel. Y él dice que en la cárcel María se le apareció y le dijo: tienes que arrepentirte, tienes que aceptar a Jesús, tienes que pedirle perdón a Dios. Yo ya te perdoné, pero tienes que pedirle perdón a Dios. Entonces, a él eso le impactó mucho y le dio un giro a su vida, se convirtió, pidió perdón, cambió su vida. Y cuando salió de la cárcel, él tuvo la oportunidad de ir a la misa de canonización de María Goretti. Es algo muy impactante, ¿verdad? Que al santo que estamos canonizando, su asesino está entre el pueblo de la misa, como invitado de honor. Es perdón radical. Es un perdón que en sí mismo demuestra la santidad de María. Y milagro, aquí está el cuatito. ¿Quieres más milagro que este? Convirtió su vida, le dio la vuelta y se le apareció a María. ¿Quién sabe? Who cares? Es lo de menos. No, sí se le parece. Maybe. Maybe su conciencia, lo que sea, pero cambió. Pero estas son historias así de extraordinarias. Y el muchacho no lo estaba buscando. Él no trató de hablar con María. Si es que así sucedió, Dios le concedió a María una gracia especial de venir a tener una comunicación con él. Pero sí, la iglesia nos prohíbe que hagamos eso. Pero yo pienso como en cosas más sencillas. O sea, cuando éramos jóvenes allá en la parroquia había una señora que todos los días rezaba por el trabajo de sus hijos, y el trabajo de sus hijos, y el trabajo de sus hijos, y el trabajo de sus hijos. Y ya falleció la señora, una señora muy, muy santa, muy devota, muy, muy linda. Y ahora yo pienso y platico con ella y le digo: ay, Lupita, ahora yo que estoy aquí, pido por el trabajo de mis hijos, el trabajo de mis hijos, el trabajo de mis hijos. Y sí me ha ayudado, Lupita. Es que eso es diferente. Bueno, yo pienso que si ya están en el cielo, también son santos. Todos los que Claro. están en el cielo, pues ya están en estado de santidad, todos. Claro. Y si uno, por intercesión de ellos, pide algo, pues yo creo que el Señor sí se lo concede. Absolutamente. Eso es diferente. Una cosa es pedir la intercesión de alguien que nosotros pensamos que está en el cielo, o sabemos que está en el cielo si es un santo canonizado. Mira que yo una vez me pasó una cosa que nunca me ha vuelto a pasar. Murió una sobrina de nosotros, mía pues. Y estoy yo rezando
rosarios de los 9 días. Y el último día yo le estaba en la tarde así, y ya le dije, ay Genia, espero en Dios que tú estés, se llamaba Mario Genia, que ya estés en la presencia de Dios y que goces y intercedas por nosotros, que todavía estamos aquí. Mira a tus hermanas, mira a nosotros, y empecé como a platicar con él. Después de terminar el rosario, fui, prendí mi tele y me puse allí en un sofá, me recosté allí, estiré los pies, me quité los zapatos y ya me descansaba. Cuando estando ahí, que me cogen los 2 pies así, unas manos bien frías y que me los aprietan. Y cuando me los aprietan, yo que me levanto en cabeza, Dios mío, pues, ¿qué es esto? Estoy sola. Cuando eso está enseguida, está en el sofá y atrás está la chimenea, y ahí uno puede estar también, salta ahí. Y me dijeron, gracias. Ni una palabra más. Pero esa palabra no la oí muy lejos, pero a la misma vez en mi oído. Como que me llenó el oído, que el oído me quedó sordo, me distractaba. Yo, después, ay Dios mío, ¿qué fue eso? Hasta después me quedé pensando, ay Genia, ¿qué me viniste a dar las gracias? Pues yo siempre pido por todas las que se mueren, parientes, no parientes, y siempre estoy haciendo oración o rosario y pido por ellas. No sé. Fue algo, no estaba dormida, no nada, me acababa de sentar. Sí, pero eso sigue siendo en el mismo sentido en que estas otras, por ejemplo, el caso de María Goretti, ¿verdad? Usted no esperaba que eso sucediera, no lo estaba pidiendo, pero a lo mejor Dios le concedió a Genia la gracia especial de venir a agradecer las oraciones. A lo mejor, no sabemos. Eso me ha tenido a veces, a mí inquieta a veces. Y yo le pido por la sangre medio frío, no venía a dormir. Luego, allá, me dan las gracias allá. Sí, porque es algo que uno no anda buscando. Ahora, es diferente decir, si yo sé, por ejemplo, que mi tía, mi abuelita, mi papá, algún familiar, si yo creo que está en el cielo y le digo, tía, échame la mano, pidiéndole a Dios por mí, eso está bien, porque es lo mismo que hacemos con los santos. Pero es diferente decir, tía, si me estás escuchando, da 3 golpes en la puerta. Eso es como tentar a Dios. Exactamente, es tentar a Dios. Porque si me estás oyendo, hay una condición. Haces una énfasis en si yo creo que están en el cielo, y muchas de las veces me pongo a pensar, sobre todo si son los familiares, ¿no? Independientemente de cómo fue su vida, de si murieron gracias a Dios, no sé, porque pues, ¿quién puede saber eso hasta si no estuvo en el momento, no? Pero yo suelo creer que están en el cielo, no matter what. Entonces me suma muy gacho cuando alguien hace una declaración de esta persona está en el purgatorio o está en el infierno o cualquier otro lugar menos el cielo. Digo, pero ¿cómo sabes? ¿Por qué no declarar que están en el cielo? Porque al final de cuentas es nuestro deseo como cristianos que todos estemos en el cielo. Claro. Y invitar a ese espacio de decir, bueno, pues es que ahorita está en el purgatorio, vamos a rezarle un Padre Nuestro. Es mejor jugarla a la segura. O sea, sí, pienso que están en el cielo, pero sigo rezando por ellos. Por decir las moscas. Porque no está de más. Porque cariño es cariño. Hace un rato comentaste, me perdí porque tuve una llamada de trabajo, acerca de cuando estás en el cielo ya no vale tus oraciones. O sea, si pides por un alma que ya está en el cielo, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya qué más. Ahí es donde dices, ¿y cómo sabes que está ahí? Y como sabes, entonces, pues mejor sí, no sobra. O sea, si ya no necesitan la ayuda,
La pueden recibir las que estén ahí. Sí. Piden por las ánimas. Puedes hacer así tu intención, o sea, yo quiero rezar por este familiar, pero si este familiar no lo necesita, dale esta oración a alguien más. Si puedes hacer eso. Si puedes hacer eso. ¿Sí? Porque vuelvo a lo mismo, cariño es cariño. Las oraciones por los difuntos son expresiones de cariño. Eso nos da una clave de qué se trata el purgatorio. Si el cielo es el amor total, los que van camino al cielo pero todavía no llegan, quiere decir que han aprendido a amar, pero les falta crecer en el amor, les falta llegar al amor perfecto. Entonces, ¿cómo creces en el amor? Pues recibiendo amor. Entonces, por eso rezamos con cariño por los difuntos, porque cariño es cariño, amor es amor, y si ellos lo que necesitan es amor, pues se los damos. Pero el amor nunca está de más. El amor nunca sobra. Oye, amigo, ahorita hablando de todo eso, se me vino a la mente, mi mamá nos comentó algo a nosotros, a ella se le murió su primer hijo, mi mamá, él estaba estudiando, tenía 14 años, y pues él murió de leucemia, y dice mi mamá de que pues murió así en sus brazos. Dice que el antojo de él fue que le hiciera un huevo tibio, dice que comiéndolo y se quedó ahí muerto. Y mi mamá, por tener toda esa expresión de él, mi mamá siempre lo lloraba, todo el tiempo lo lloraba y lo lloraba. Dice que ella había caído en una ansiedad de puro llorarlo y llorarlo, y dice que una noche que lo estaba llorando, que dice que ella decía que ya no aguantaba más, que ella se iba a morir, ¿no?, de tanto llorarlo. Dice que en la ventana, dice que ella no vio a la Virgen ni nada, pero dice que vio algo, que la ventana se abrió y vio una luz muy, muy fuerte, que dice que sus ojos le lastimaban, y dice que vino y esa luz solo escuchó una voz que dice que le dijo, ya no lo llores. Y dice que ella, desde esa vez que le dijo así, dice que ella sintió una paz, y dice que dijo ella que su hijo estaba con Dios, porque pues ella dice que fue María la que Dios mandó a María para que le dijera a ella de que ya no lo llorara. Es una historia muy bonita, no tengo razón para dudar de que las cosas fueron así como ella lo interpreta, sobre todo porque ahí está el fruto. Ella recibió la paz. Sí. Y por sus frutos lo conocerás. O sea, si el fruto es algo bueno, por lo tanto, lo que sea que haya pasado, como haya pasado, viene de Dios. Los detalles no son importantes. Si fue María, si fue... Sí, pues viene de Dios. Viene Dice de que Dios. esa voz a ella dice que la llenó de todo, y ella como que descansó cuando escuchó esa voz y nunca más lo volvió a llorar. Sí, sí. Una manera que a algunas personas nos ayuda a entender el purgatorio es, piensa que estás en una habitación oscura. Tus ojos están acostumbrados a la oscuridad porque llevas ahí un rato, y de repente sales de la habitación a un día soleado de esos del verano de California. ¿Qué pasa con tus ojos? Tienes que cerrarlos porque la luz te encandila, ¿sí? Y hasta te molesta. Pero con un poquito de tiempo, tus ojos se van acostumbrando a la luz. Y puedes empezar a abrirlos hasta que puedes estar en la luz del día, como si hoy hubieras estado siempre. Ahora, si estás adentro de una habitación que tiene su sombra, pero deja entrar bien la luz, pues cuando sales, pues sí, a lo mejor te tienes que tapar un ratito
en lo que te acostumbras y ya. Te vas a tardar menos en acostumbrarte, ¿no? Pues es una manera de entender el purgatorio, cuando tu vida está orientada hacia Cristo, pero todavía tiene recovecos donde hay oscuridad. La luz de Cristo tiene que entrar a todo tu ser. Mientras más oscuridad haya, más trabajo va a costar. Si tienes una vida, un corazón lleno de luz, pues llegar a la luz de Cristo va a ser simplemente un paso. Pero si todavía tienes lugares donde hay oscuridad en tu corazón, pues esos lugares hay que iluminarlos con la luz. Y hay veces que echarle luz a un lugar oscuro, pues sí, o sea, implica un poco de dolor. Entonces, esa es la purificación final, el echarle luz a los lugares que les hace falta en tu vida. Y Dios nos da la oportunidad de hacerlo después de esta vida. También nos da la oportunidad de hacerlo en esta vida. También nos da la oportunidad de hacerlo en esta vida. Y, por ejemplo, una enfermedad es una oportunidad. Porque el sufrir una enfermedad con paciencia nos enseña a recibir la luz de Cristo. Si te mueres, pero te dieron los santos óleos y te confesaste y todo, ¿te tienes que ir al purgatorio de todas maneras o puedes ir al cielo? Depende cómo esté tu vida. La confesión puede ser determinante entre el infierno o no el infierno. Si te confiesas y después de que te confesaste no cometes ningún pecado mortal, te vas a ir al cielo. O inmediatamente o eventualmente. Pero la confesión no cambia. No cambia esa realidad. Y el sacramento de la unción de los enfermos no da gracias para la gente tener más purificación en aire. Puede ser, pero no es automática. El sacramento de la unción, lo que pasa es que durante muchos siglos el sacramento de la unción se llamaba extrema unción porque solamente se le daba a los moribundos, pensando que era un sacramento para morirse. Pero la Iglesia ha regresado a la fuente original, a la doctrina original del sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos no es un sacramento para morirse, es un sacramento para enfrentar la enfermedad y con la voluntad de Dios superarla. El sacramento de la unción se puede recibir con cualquier enfermedad grave o con cualquier procedimiento donde vaya a haber anestesia general o simplemente por la edad. No necesita haber peligro de muerte para recibir el sacramento de la unción. Entonces, la gracia que nos da el sacramento de la unción no está orientada para morirse. Está orientada para enfrentar la enfermedad. Después de recibirla, pues, si no había oportunidad de que se confesara, el sacramento de la unción conlleva el perdón de los pecados, entonces se muere en gracia de Dios. Pero aún en ese sentido, limpia los pecados, pero no clarifica la vida. Por lo tanto, tendría que estar en purgatorio para limpiar esos espacios de oscuridad que decía. Que todavía pudiera haber en ese corazón. La Iglesia tiene una enseñanza mucho más precisa acerca de qué cosas son las que se purifican en el purgatorio. Cuando cometemos un pecado, el pecado tiene dos tipos de consecuencias: la consecuencia eterna y la consecuencia temporal. La consecuencia eterna es que ofendemos a Dios. Y si es un pecado mortal, esa ofensa destruye nuestra relación con Dios. El sacramento de la confesión restablece esa relación con Dios. Entonces, la confesión elimina las consecuencias eternas del pecado. Pero las consecuencias temporales, es decir, el daño que causamos a otros o a nosotros mismos con ese pecado, pues el simplemente ir a confesarnos no resuelve nada. Piensen, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, en todos estos curas que abusaron de niños
durante tantos años. Ay, pues sí, qué fácil, van a confesarse y ya, ahí quedó todo. Bueno, pues ahí quedó la consecuencia eterna. Si hicieron una buena confesión, ahí quedó la consecuencia eterna, porque el amor y la misericordia de Dios es infinita, alcanza para perdonar lo que sea. Pero ¿a poco eso ya sanó a los niños a los que ellos abusaron? No. Y la justicia exige que la persona haga lo que esté de su parte por eso. Tiene que haber consecuencias. Tiene que haber consecuencias, pero la confesión no es la solución para esas consecuencias. Esa es una oscuridad que ellos llevan en su alma, aunque se hayan ido a confesar. Y es una consecuencia que hay que purificar. Piensen, por ejemplo, si ustedes tienen una tabla de madera, nuevecita, limpiecita, lisita, y agarran un clavo y le clavan el clavo en la tabla. Es como un pecado. Van a la confesión y la confesión saca el clavo. ¿La tabla está otra vez lisita? No, tiene un hoyo. Entonces hay algo más que hacer. ¿Se puede reparar? Sí, se puede resanar. Pero ese es otro asunto aparte que no es la confesión. Para eso la iglesia propone restitución si es posible, es decir, reparar el mal que hiciste, si es posible, no siempre es posible. O hacer cosas buenas, obras de misericordia, obras de caridad, limosnas. O las indulgencias, que son mecanismos que la iglesia propone para reparar las consecuencias temporales del pecado. Pareciera como algo muy mecánico, pero no vamos a detenernos mucho a hablar de indulgencias esta vez, lo haremos en otra ocasión. Pero las indulgencias tienen el propósito de ayudarnos a purificar esas partes oscuras de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos pide, para recibir una indulgencia, se nos pide que estemos en gracia por el que fuimos a confesarnos, que comulguemos, que recemos por las intenciones del Papa y que hagamos alguna otra cosa. Por ejemplo, en el jubileo, la indulgencia del año va a ser el ir a Roma para cruzar la Puerta Santa, ¿verdad? Es algo que nos cuesta trabajo. Entonces la idea es entretente en hacer algo que es bueno para que purifiques tu alma de las cosas que son malas. Y hay diferentes tipos de indulgencias. Los primeros 3 requisitos son, y de hecho son 4, los primeros 4 requisitos son los mismos: el confesarte, el comulgar, el hacer un acto de desapego del pecado, es decir, que tú digas en tu corazón que detestas el pecado, todos los pecados, incluso los chiquitos y los grandes y todos, ¿verdad? Que hagas un acto de renuncia al pecado y que reces por las intenciones del Papa. Y que hagas algo más, o sea, cada indulgencia tiene un algo más diferente. Los primeros 4 son para todas las indulgencias. El algo más es para cada indulgencia, algo diferente. Y hay indulgencias por rezar el rosario, por visitar el Santísimo, por rezar el Vía Crucis, por hacer peregrinaciones, en los jubileos, por hacer lo que nos pide el jubileo, normalmente es cruzar la Puerta Santa. Ya ahorita ya se nos hizo un poco tarde, pero en la primera semana de noviembre, por rezar por los difuntos. Hay muchas maneras de ganar indulgencias. Y las indulgencias las podemos aplicar para nosotros mismos o para alguien que nosotros queramos, un difunto que nosotros queramos aplicar. Porque cariño es cariño. Es decir, yo voy a hacer todas estas cosas para ofrecerle a Dios esto, para que Dios le dé la indulgencia a esta persona que falleció. Eso es cariño y vale. Las indulgencias no son para uno mismo. Sí, pueden ser para ti o pueden ser para un difunto. Excepto la de rezar por los muertos, esa nada más puede ser para el difunto.
1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. El segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, verso 46, dice: por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Está fácil. La Biblia dice. Judas Macabeo, que era el líder de una revolución de los judíos contra los griegos, después de una batalla, reunió los cuerpos de los soldados judíos que murieron en batalla y ofreció un sacrificio para que Dios les perdonara sus pecados, pero ya estaban muertos. Entonces, pues él estaba rezando por los muertos. Ahí está en la Biblia. Claro, está en la Biblia, en un libro que los demás cristianos no creen que debería estar en la Biblia, entonces, bueno, pero está en la Biblia. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. ¿Tenía una pregunta? No, les decía yo que, por ejemplo, si unas personas se mueren, no se confesaron porque no estuvo a su alcance, porque fue una muerte inesperada, y luego dice uno, ay, era tan malo que se condenó. Uno nunca puede decir eso, ¿verdad? Excepto los discípulos. Porque yo pienso que la misericordia de Dios es tan grande que él pudo haberse arrepentido en un último momento, porque ser la muerte, dar la muerte, sea en un accidente, sea lo que sea, es penosa, ¿no? Uno no sabe lo que pasó en el último instante de la vida de las personas, es que uno no puede juzgar. Ahora, la Iglesia tiene, acuérdense que la Iglesia tiene autoridad para atar y desatar. Jesús dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, la Iglesia en este mundo tiene autoridad de parte de Dios para decir cosas. Bueno, la Iglesia ha discernido que tiene la autoridad para declarar, sí, con autoridad, que alguien está en el cielo. Ese es el proceso de la canonización. Cuando un santo es canonizado, la Iglesia está afirmando, de parte de Dios, esta persona está en el cielo. Pero no tenemos una lista de personas que estén en el infierno. La Iglesia nunca ha utilizado su autoridad para declarar, este individuo está en el infierno. No hay una lista de condenados. Hay una lista de santos, pero no hay una lista de condenados. No sabemos de nadie. De nadie, ni de Hitler, ni de Osama Bin Laden, ni de Pilato, ni de Judas, ni de Nerón, ni de nadie. Ni de los narcos, ni de los narcos satánicos, ni cuando se muera Trump tampoco vamos a pensar que Trump necesariamente está en el infierno. Porque la Iglesia nunca va a declarar a nadie como condenado, porque eso sería decir, la misericordia de Dios alcanza para muchos, pero no para este. Y eso no es, y eso no, la Iglesia no puede decir. No podemos condenar a nadie. Y a propósito, lo que sigue es hablar del infierno. 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Esto está en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, nuestro Señor advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son nuestros hermanos. En Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Bueno, aléjate de mí, maldito, al fuego eterno. Esa es la consecuencia de descuidar a nuestros hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Nadie te manda al infierno, tú escoges ir ahí.
Este estado de exclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Es un estado de excluirme a mí mismo de la vida con Dios y con los demás. El infierno entonces es un estado y no un lugar. lugar. Ni el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno son lugares. Son consecuencias de lo que decidimos. ¿Sí? 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Pero la Iglesia aclara, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el ser humano la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Si hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en esta vida, para después ir a verle y gozarle en la que sigue, pues si escogemos no ir a verle y gozarle en la que sigue, pues habremos frustrado la razón de nuestro existir. En lugar de que vayamos a la realización plena de nuestros sueños y de nuestras aspiraciones, vamos a ir a la conciencia permanente de que esas aspiraciones nunca se van a cumplir, de que no vamos a estar con Dios. Y solamente vamos a ir ahí si queremos ir ahí. Ay, es que le tengo mucho miedo al infierno. Pues no vayas. Pues no vayas. No hay una segunda oportunidad. La Iglesia enseña que no. La Iglesia enseña que este es definitivo. Pero cuando Jesús bajó al infierno. Lo que pasa es que en la Biblia se utiliza diferentes nombres para diferentes ideas. Por eso se habla de los infiernos, porque hay un infierno para cada necesidad. Básicamente la Biblia habla de dos lugares que hemos traducido con la misma palabra infierno. Lo que en griego se llamaba Sheol, en griego se llamaba Hades y en hebreo Sheol, es el lugar de los muertos. Porque antes de que pensáramos que después de la muerte no había tiempo, los pensadores decían, bueno, y las almas de los que se murieron antes de que viniera Cristo y muriera y abriera el cielo, ¿dónde estaban? Entonces la gente, es que había un lugar, porque todavía no estábamos conscientes de que la eternidad está fuera del espacio y fuera del tiempo. Entonces la gente decía, había un lugar, ¿verdad?, donde van las almas de los que no van a ir al infierno, pero todavía no pueden ir al cielo porque todavía no viene Jesús. Y cuando vino Jesús, descendió a los infiernos para recoger a todas esas almas y llevárselas al cielo. Hay una homilía muy bonita que se lee en la liturgia de las horas del Sábado Santo que habla sobre esa bajada de Jesús a encontrarse con Adán y le dice, vámonos de aquí porque yo no te hice para estar aquí, yo te hice para estar en el trono de Dios. Pues vámonos de este lugar, tú no perteneces aquí. Es una homilía preciosa, pero es fantasía. Pero ese es el infierno al que dice el credo que bajó Jesús, al infierno Sheol, al infierno Hades. En el Evangelio Jesús habla de otro infierno que en hebreo se llama Gehenna y en griego se llama Tartaros. Este es un lugar de castigo. El Sheol es un lugar de espera. El Tartaros es un lugar de castigo. Y dice Jesús, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, porque más te va a alentar tuerto en el reino de los cielos que ir con tus dos ojos al Gehenna. Este es el infierno definitivo. No es un lugar de espera, es un lugar de castigo. Es el al que Jesús se refiere con váyanse malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense que dice Jesús preparado para el diablo y sus ángeles, no para ustedes. El diablo y sus ángeles ahí pertenecen, ustedes ahí no pertenecían, escogieron ir ahí. Y Dios va a respetar la decisión de cada uno. ¿Por qué?
Porque Dios no va a imponer su amor. Dios no nos va a forzar a amar. Un amor forzado no es amor. Cuando decimos es que esta persona forzó a esta otra a hacer el amor con él, pues lo que estamos diciendo es que la violó, ¿no? Ah, pues Dios no es un violador. Dios nos invita al amor y si nosotros respondemos, Dios nos recibe. Pero si nosotros no respondemos, pues Dios no nos obliga. Así de fácil. Las afirmaciones de la Escritura, 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el ser humano debe de usar su libertad en relación con su destino eterno. Es decir, esta doctrina del cielo, el purgatorio y del infierno lo que nos hace a nosotros es responsables. ¿Quién es responsable de dónde vas a pasar tu eternidad? Uno mismo. Uno mismo, nadie más. Ni el diablo, ni Dios, ni los ángeles, ni los santos, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu marido, nadie más que tú eres responsable de dónde vas a pasar la eternidad. O más bien, no de dónde, de cómo. Porque el cielo, el purgatorio y el infierno no son lugares. Yo quería, eso lo estoy entendiendo, me da gusto. ¿Sabe por qué? Porque decían que como los actos de mi madre o los actos de mi padre, ¿cómo se dice? Me los cargaba yo también. O sea, yo tenía que pagar lo que ellos hicieron. Entonces yo me quedé como, y ahorita que estoy escuchando, pero así en las, ¿cómo se dice? En el caminar de estar en las enseñanzas de donde han dado, dicen que los pecados de nuestros padres también nos persiguen a nosotros. Esa no es una doctrina cristiana. Estamos de panza. Sí, las deudas de tus padres a lo mejor sí te las quieren cobrar a ti, pero Dios no es FAMSA. Pero por ejemplo, como hicieron cosas que no están bien, o sea, yo no entiendo mucho porque digo yo, pues yo era una chiquilla, no sé ni qué hicieron en su pasado, pero porque su pasado de ellos me va a alcanzar a mí. Pero no. Quien le haya dicho eso está hablando en contra de Jesucristo, en contra de la Escritura y en contra de la doctrina de la Iglesia. Entonces yo eso se lo metí a mi hija y un día mi hija habló. Aquí vino, creo, como dijo, no mamá, las cosas no son así. Tus cosas que tú haces a mí no me van a alcanzar. Son tus propios actos, mis propios actos. Dije, no, pero no lo entendía otra vez y yo pues rezando, Señor, quiero entender esto. Porque, o sea, estaba aprendiendo algo que porque a mí los pecados míos le van a alcanzar a mi hija y se va por generación en generación. Hay una doctrina que anda inclusive aquí mismo en la Iglesia Católica de las maldiciones generacionales. Ángeles. No, lo que pasa es esto. ¿Los pecados míos van a afectar a mis hijos? No en el sentido de que mis hijos son responsables de mis pecados, pero mis pecados me hacen una mala persona. Y si esa maldad que yo tengo por mis pecados hace que la relación con mis hijos no sea buena, pues mis pecados están afectando a mis hijos, ¿verdad? Pero en ese sentido, y en ese sentido es lo que dice la Escritura de sí, la ira de Dios llega hasta la tercera o cuarta generación. No es porque Dios le cargue los pecados a los demás, es porque tus pecados afectan a los que te rodean. No nada más afectan a tus hijos, también afectan a tus vecinos y a tus compañeros de trabajo y a tus... ¿Por qué? Porque ¿contra quién estás pecando? Tan sencillo, si eres alcohólico, golpeador y esto, pues afecta. ¿A quién estás golpeando? Pues, ¿no estás golpeando a tu esposa o a tus hijos? Pues claro que tus pecados los afectan, pero no porque ellos tengan la culpa, sino porque ellos son las víctimas. Sí, porque yo hasta digo yo, ay no, mi hija toma, vamos a poner,
mi hija toma porque yo tomaba, o sea, ya es un pecado. Y yo decía, pero perdóname Señor, porque la adicción que yo tenía, se la pasé a mi hija. Y yo ahí estoy, y un día mi esposo me dijo, oye, es que tienes en la cabeza, es que uno aprende las cosas diferente. En parte, porque también hay que entender, en este caso en particular de las adicciones, sí, el ejemplo que yo le doy a mis hijos de ser un adicto, pues no les va a ayudar a ellos, ¿verdad? Pero la tendencia a ser un adicto es hereditaria. Los hijos de un adicto tienen tendencia a ser adictos. Y pero el que yo le haya heredado esa tendencia a mis hijos no es mi culpa. Ni el que yo tenga la tendencia es mi culpa. Así nací. Y mis hijos así nacieron. Ahora, que yo les haya dado un mal ejemplo a mis hijos, esa sí es mi culpa. Eso es lo que yo entiendo. Esa sí es mi culpa. Y el ejemplo es de uno, si yo le estoy dando un mal ejemplo a mi familia, sí. Entonces ellos me dicen, por ejemplo, cuando un día se enojó y me dijo, pero pues tú qué ejemplo me puedes dar, o sea, es el ejemplo uno en la Así familia. Es. Eso es lo Así que es. sí he entendido, pero eso que hereden mis pecados. Eso haría a Dios un Dios injusto. Porque estaría Dios condenando a alguien por algo que no hizo. Y yo ahorita estoy entendiendo eso, por eso yo siempre digo, yo quiero entender Por eso esa idea que nuestros hijos son responsables de nuestros pecados, no nada más es un error, es una blasfemia. Es algo muy serio. Alguien que anda enseñando eso, pretendiendo ser cristiano, es alguien que está pecando gravemente contra el segundo mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Porque están usando el nombre de Dios para enseñar una blasfemia. Es un pecado mortal. El que se va a ir al infierno es otro. 10:37. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. Entonces, ay, cometí un pecado, ya me amolé. No, cometiste un pecado, vete a confesar. Solamente es cuando vives en pecado toda tu vida y te quedas ahí, solamente así es como te puedes ir al infierno. Y Dios no te predestinó al infierno, a nadie. ¿Estamos bien? Sí. Vamos a redondear el tema para hablar sobre el juicio final. Dice 1038. La resurrección de todos los muertos precederá al juicio final. Es decir, va a haber un juicio final. Cada quien tenemos nuestro juicio definitivo, con las tres posibilidades: directo al cielo con escala en el purgatorio o condenación en el infierno. ¿Sí? Cada quien tiene, eso es individual, personal. Pero al final va a haber un juicio universal. Vamos a ver qué dice la iglesia sobre este juicio. Primero va a ser la resurrección, y ya que estemos todos resucitados, el juicio final. 1039. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada ser humano con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o dejado de hacer durante su vida terrena. 1040. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. ¿En qué tiempo está el verbo decidirá? En futuro. Entonces esta es una decisión que no ha sido tomada. ¿Cuándo va a ser el juicio final? Es algo que nadie ha decidido. El Padre es el único que lo va a decidir y todavía tiene pendiente decidir. Entonces cualquiera que les venga a decir es que si le sumas y le restas a lo que dice aquí en la Biblia, te da el 3 de octubre del 2025, entonces ahí esa es la fecha que se va a acabar el mundo. Tonterías. ¿Cuántas fechas hemos oído de que se va a acabar el mundo? Todas, y todas han sido aburridísimas.
Porque no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque todas estas son tonterías, contrarias a la enseñanza de la iglesia. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. Entonces, vuelvo a lo mismo, el juicio final no es algo para tener miedo, el juicio final es para que se nos abran los ojos por fin y podamos ver toda la historia y todo lo que Dios hizo en la historia desde la creación y toda la historia de la salvación, y podamos reconocer que el amor de Dios es más grande que la muerte y que la justicia de Dios es más grande que todas las injusticias cometidas en el mundo. Imagínense todas las injusticias que conocemos, todas las guerras, todas las hambres, todos los asesinatos y los narcotráficos y el racismo y los holocaustos y todas esas injusticias. La justicia de Dios es más grande que todas ellas juntas. Esto va a ser padrísimo. Esto va a ser padrísimo. Esto va a ser un momento de gloria para Dios y de consuelo total para nosotros, de ver que Dios es más grande que todas esas maldades. Y tenemos por fin la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. 1042. Al final de los tiempos el reino de Dios llegará a su plenitud. Después del juicio final, los justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo será renovado. Tenemos la tendencia de pensar que el fin del mundo es cuando el mundo será destruido. Pero no, así como la muerte es el fin de la vida, entendiendo la vida como nuestra oportunidad de aceptar la gracia, pero no es el final de nuestra existencia. Nosotros estamos llamados a vivir para siempre. Pues el universo también. El fin del mundo es cuando esta forma de existir del mundo se termina. Un mundo que todavía está envuelto en justicias e injusticias, en cambios, pero el universo será renovado. 1043, la Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformará a la humanidad y el mundo. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. 1044, en este universo nuevo, la Jerusalén celestial, Dios tendrá su morada entre los seres humanos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Esto está tomado del libro del Apocalipsis, en las poquitas páginas del libro del Apocalipsis que hablan sobre el futuro. El libro del Apocalipsis habla más que nada sobre el presente de la iglesia al final del siglo I. Pero el capítulo 21 empieza con estas palabras. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, ellos serán su pueblo y él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ya ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré de beber agua gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Palabra de Dios. Ya está hecho. Juan está escribiendo aquí una visión de algo que está sucediendo en la eternidad y por lo tanto ya está hecho
se está haciendo y se realizará. ¿Por qué? Porque Dios está fuera del tiempo. Dice 1045, para la humanidad esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación del mundo y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Es decir, el que seamos uno en la iglesia es una figura, apunta a que cuando venga la renovación final del universo vamos a ser uno de una manera perfecta. Aquí en la iglesia somos uno, pero de una manera imperfecta. Todavía hay chismes y dimes y diretes y abusos todavía hay problemas, pero de eso se trata, de ser comunidad y de ser uno. Pero esa unidad en el universo perfecto va a ser también perfecta. Dice, en cuanto al cosmos, la revelación afirma la profunda comunidad de destino del mundo material y del ser humano. Es decir, si nosotros estamos llamados a ser salvados, el mundo en el que vivimos también. El mundo en el que vivimos no es desechable y por lo tanto hay que cuidarlo. Por eso los perritos son así. Es una manera de decirlo y es completamente consistente con la enseñanza de la iglesia. A Santo Tomás de Aquino no le hubiera gustado pensar así, Las cucarachas. pero ¿Las cucarachas no se van a ir al cielo? Pero aquí lo que dice es que no nada más los seres humanos vamos a ser salvados para siempre, el universo entero va a ser salvado para siempre. ¿Lo ves? El universo entero. Ya no te van a dar asco. 1047. Así pues, el universo visible también será destinado a ser transformado a fin de que el mundo mismo restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al servicio de los justos, participando en su glorificación en Jesucristo resucitado. O sea, si hay cucarachas en este universo, ya no van a ser un estorbo para nosotros, van a tener alguna función. 1050. Todos los frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y según su mandato, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios entonces será todo en todos en la vida eterna. Fíjense qué bonito. Los frutos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia. Los frutos de lo que somos. Por ejemplo, un fruto de lo que somos. Amor. ¿Podría ser más concreto? Ciencia. ¿Qué? Somos hijos de Dios y tenemos Ok. la gracia del ¿Y Señor. qué frutos hay de lo que somos? Los que nos da el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Como de ser maestra y eso. Como era de Eso es, maestra, de eso es fruto de lo que hacemos. Ok. ¿Cuál es un fruto de lo que somos? No sé. Los hijos. Los hijos. Ah. Los hijos reciben ser de Dios y de nosotros. Son frutos de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Dice, todos los frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, nuestro trabajo y las cosas buenas que hacemos con nuestro tiempo. Todos esos frutos, dice la iglesia, los encontraremos después de nuevo, limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Nada se pierde. O sea, voy a poder cocinar. Esperemos que no. ¿Hay esperanza? Nada se pierde. Todo permanece. Esa es la esperanza a la que nos llama Jesús. A estar seguros de que nada se pierde. Amén. Amén. Entonces, el resultado de esto es amemos sin miedo, porque todo el amor permanece.
no se acaba ni se destruye. Amén. 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 Muy bien. Yo por eso le pido a Dios que que llegue al purgatorio, porque quiero ver a mi familia. Porque, Mejor vamos pidiéndole irnos al cielo, ¿no? o sea, que hay que llegar al purgatorio. Pedir no empobrece. Ya estamos en eso. La iglesia no pide, te pedimos Señor que nos vayamos al Por eso la purgatorio. de Gereño a veces la agarro así. La iglesia pide, te pedimos Señor que nos salves. No, sí, pero pues no somos tan santos y somos bien, como digo, perfectos, imperfectos. Muy bien, Porque- pero hay que entonces ir caminando hacia la perfección. Sí, por eso yo, aunque sea al purgatorio, quiero llegar. El que llega al purgatorio ya sabe que va a ir al cielo. Ya ve. Muy bien, pues vamos a en un minuto rapidito a presentarle al Señor nuestras peticiones. ¿Quieren ponerse de pie?